Esta mañana el Señor quiere hablarte lo que me habló a mí. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos del 4 al 6, bajo el tema estrategias que Dios te da para vencer. Dios no quiere que tú y yo seamos fracasados. Dios no quiere que tú o que yo pensemos que Él no nos ayuda en nuestras debilidades y problemas. Él quiere que tú recuerdes a través de la luz de su palabra que hay herramientas que Él nos dio, que hay estrategias en la lucha espiritual, porque tú sabes que batallas ahorita, estás batallando en la carne, pero verdaderamente tu lucha es en el espíritu, porque cuando vences en el espíritu, las cosas de la carne se resuelven. Y usted me dirá, ¿cómo así? ¿Cómo no entiendo? Que tus problemas que suceden en la vida, en el diario vivir, en tu correr de vida, no dependen de las cosas materiales ni las visibles, sino depende de la vida espiritual en éxito que yo tenga con Dios. De ahí va a depender todo lo demás. Y la palabra del Señor nos esclarece que el pueblo de él ahorita está atravesando unas luchas horrorosas que tal vez usted no ve, porque usted ve la persona, pero usted no puede saber si esa persona al sonreír más lo que quisiera es llorar. Y muchos hemos andado así por la vida, fingimos, llegamos a la iglesia, nos sentamos, cantamos, oímos la palabra y nos vamos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre un domingo y otro? Muchos tenemos esa inquietud. No sé si tú la has tenido, pero yo la tuve por mucho tiempo. Y yo decía, esto es la vida espiritual, Señor. Es aquí donde llega mi camino y de esto no voy a pasar. Y el Espíritu Santo, cuando tú le preguntas, Él te contesta. El problema es que muchas veces nosotros queremos que Él nos diga lo que nosotros anhelamos oír. Pero en su sabiduría, nuestro amado bendito Espíritu Santo de Cristo nos aclara la visión y nos dice, hija, hijo, yo te di a ti estrategias para poder vivir en este mundo caído, porque cuando el principio de la creación no fue así. La creación original de Dios fue el Edén. ¿Cuántos recuerdan al leer el Génesis? Dios quería que usted y yo pasáramos una vida de descanso, una vida tranquila, pero todo radicaba en que le puso al hombre y a la mujer un parámetro, la obediencia. Y usted me podrá decir, sí, hermana, yo soy obediente a Dios. ¿Qué es lo que pasa con mi vida? A lo mejor no has descubierto que las estrategias que Dios te dio son para que las utilices y no solo para que las veas y las oigas en tu vida. Y esta mañana vamos a hablar de 3 solamente, porque el tiempo no nos alcanza, para poderle enseñar a usted, pero con 3 creo que se le van a grabar en la memoria y va a poderlo llevar dentro de su corazón y de su mente para ponerlas en práctica. Como dice la palabra de Dios en 2 de Corintios 10, de 4 al 6. Qué maravillosa es la palabra del Señor, hermano, que nos da clarito en la versión que usted lo busque, hermana y hermano, en la versión que usted lo busque, el Señor le manda a enseñar a usted que las armas que nosotros debemos usar no son carnales. No es peleándose con la vecina, no es enojándose con su vecino, ni con su prójimo, ni peleando en la empresa con sus compañeros de trabajo, con su cónyuge, con sus familiares más cercanos. No es esa la solución a los problemas que tenemos, sino que debemos identificar que la arma número 1 que Dios nos dio para luchar este problema en el que nosotros nos podemos encontrar es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Como dice Hebreos 4:12. Quisiera que vayamos a la palabra de Dios. Yo le pido siempre que traiga su Biblia. No permita que le roben ese tesoro. Todos tenemos un tesoro maravilloso que nos dio nuestro Señor Jesucristo y es su bendita palabra. Yo necesito que usted para los que no trajeron Biblia está escrito, pero para los que trajeron Biblia, por favor, a lo mejor usted sabe que uno de tanta cosa que uno escribe, que se puede equivocar y tal vez yo le diga algo que no es. En cambio, si usted lo lee y se comprueba por usted mismo, sabrá que yo no le estoy engañando.
Dice la palabra del Señor, porque toda la palabra de Dios es, ¿qué, hermano? Viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra, dice, ¿hasta dónde, hermano? Hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos. ¿Y qué más? ¿Qué es en sí la palabra de Dios? El arma más poderosa que Dios le dio al hombre y a la mujer cristiana para que pudiera enfrentarse a cualquier tipo de lucha, a cualquiera de la magnitud que sea. Y el Señor nos reafirma su palabra, fíjese, porque él en Lucas capítulo 4, versículo 4, nuestro Señor Jesucristo nos mostró y nos enseñó cómo Él logró, por medio de su palabra bendita, enfrentarse al mismo Satanás, de la misma forma en que usted tiene que entender que los problemas que muchas veces nos acontecen es por causa de que el enemigo nos ve débiles y quiere venirnos a dañar. En esta situación Jesús estaba en ayuno. Tal vez tú cuando estés ayunando sientes que es más la opresión del enemigo. Y es lógico, está escrito en la Biblia que cuando más débil estás es cuando el diablo viene a quererte dañar. Y la palabra del Señor, como dice, hermanos, Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. ¿De dónde? De la boca de Dios. De la boca de Dios. Y si tú y yo somos templo y morada del Espíritu Santo, ¿cuántos han entendido esto? Que el libro de Apocalipsis dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Te está hablando a la puerta de tu corazón. Si alguien abre la puerta, dice Apocalipsis 3:20, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesucristo diciendo, si tú abres la puerta, yo entraré a ser morada en ti y me voy a quedar ahí, porque cuando yo me quedo a comer es porque ahí es mi casa. O usted come en la casa ajena porque lo invita al amigo, pero no se queda a vivir para siempre. Usted va siempre a comer a su casa. Entonces el Señor Jesús quería decir, cuando tú me abres la puerta, tú serás mi casa y yo tendré comunión contigo a diario. Yo estaré allí, permaneceré en ti. Entonces yo te pregunto, de tu boca, ¿qué es la palabra que sale? ¿No es la palabra de Dios? ¿O todavía no has aprendido a experimentar, valga la redundancia, esa experiencia de hablar con la palabra de Dios? ¿Por qué no esta mañana nos damos cuenta que una de las armas principales que el cristiano tiene no la ocupa? ¿No la usa? Fíjense que leemos la palabra de Dios, pero muchas veces no nos penetra lo que hemos leído. Lo leemos de corrido y lo vemos y nos gusta. Pero la obra de crecimiento en nosotros no se puede ver por lo que yo leo, sino por lo que entiendo y pongo en práctica. Es necesario que la palabra de Dios abunde en vosotros, dice aquí la palabra del Señor, para que ella misma dentro de ti dé un fruto especial, dé un fruto en abundancia a las personas que te rodean. Te ven y dicen, ella habla bonito. Y me gusta esa persona, ese señor, esa señora, porque ella no dice malas palabras. Aunque la provoquen, se queda callada. Y la gente aprende de ti. No creas que la gente va a decir, mire, ella fue boba y no se defendió. No, tú no creas siempre eso. Porque las leyes humanas dicen, regrese el golpe. Pero cuando tú tienes la palabra del Señor en tu corazón, el Señor te dice, ponga la otra mejilla. ¿Cuántos dicen amén? Pongamos, hermanos, la otra mejilla. No sabemos a quién estaremos salvando de la condenación a causa de nuestra conducta cristiana. Pero no puede haber una conducta cristiana que dé ejemplo y se manifieste con testimonio en la vida de los demás frente a nosotros si la palabra de Cristo no abunda en nosotros, sino que la palabra que abunda es la de la tiendona. Para los que van a ver en otros países es que la tiendona es un mercado de mayoreo aquí en nuestro país. Y no quiero denigrar de ningún momento que hay palabra de Dios en ese lugar. Y predican ahí. Y hay hombres santos y mujeres santas en las ventas ahí. Pero hay mucha gente que desconoce a Cristo y se comporta de muy mala manera también, como en todas partes. Nosotros necesitamos entender, como lo dice el Salmo 18:30. Vaya al Salmo 18:30. La
Palabra del Señor. Este día tenemos que usar la Biblia, hermanos, porque la única forma que penetre en nosotros la palabra santa de nuestro Dios es que usted y yo la leamos todos los días, como yo le hago énfasis en los estudios. Una persona me decía, y yo la bendigo siempre en mis mañanas, y le digo, Señor, concédele el anhelo de su corazón. Y me decía, ay, hermana Lupita, cómo me hacen falta los estudios de los miércoles. Mire, yo dije, gracias a Dios, que aunque sea por ella, fui 2 años a dar estudios los miércoles. Porque me dijo, ¿cómo los anhelo? Porque estudiamos la lucha espiritual y enseñamos ríos de sanidad. ¿Se acuerdan? Las que estaban allá se acuerdan, ¿verdad? Y recibimos cosas bien maravillosas de nuestro Dios, que hasta la fecha nos sirven a muchas. ¿Cómo dice el Salmo 18:30? Yo ahí los tengo, creo que todos anotados, hijo. Y váyanse fijando. No está, hijo. No lo puse, ¿verdad, papá? Hijo. Léamelo, pues. En cuanto a Dios, perfecto es tu camino y habilitada la palabra. Oiga, la palabra del Señor, leímos que es espada que penetra el alma. Pero aquí dice el salmista que es escudo. Fíjese qué maravilloso. Quiere decir que de la misma manera, espada y escudo. ¿Cómo te vas a presentar a la lucha espiritual para vencer? Una de estrategias principal, la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren esa estrategia esta mañana? Yo te aseguro que si hoy tomas la decisión, no, tiene razón la hermana, Dios habló a través de ella y yo voy a aceptar esa arma, la voy a andar cargando. Pero ¿qué pasa hoy en día? Y yo reprendo en el nombre de Jesús. Porque yo veo que la palabra llega a tiempo y gente que no andaba con Biblia ya empezó a andar. Y yo le doy gracias a Dios porque allí va a empezar la renovación. ¿Sabe que la mayoría de gente que no anda Biblia es gente fracasada? Y gente que siempre anda añorando la vida de otro. Es gente que siempre está amargada y no lo demuestran. No lo demuestran. Presentan una imagen que es falsa. Y yo lo he identificado. Porque son una bombita o una bombota de tiempo solamente esperando ser pinchada para explotar. Pero el que anda la Biblia, como decimos acá en vulgar salvadoreño, debajo del brazo, yo digo, algo ha de servir la misma unción de la palabra, como si se la pone el lado izquierdo, cerciórese de ponérsela del lado izquierdo para que quite el corazón, mire, y le llegue ahí. Aunque sea eso, hermano. Haga como yo cuando estaba recién convertida en el año 87. ¿Sabe qué hacía? Como no entendía nada de la palabra, la ponía en mi mesa de noche. Y yo decía, algo se me va a pasar, decía yo. ¿Sí? Yo le he contado a algunos de ustedes cuando yo desconocía la palabra. Me daba pena que me pasaran a orar porque no sabía cómo orar. ¿Sabes que cuando tienes el arma de la palabra en tus labios, en tu boca, en tu corazón, la palabra es la que abre el camino de la oración perfecta hacia Dios? Y la gente te empieza a oír, no, pongámosla a él, a ella a orar, pongámoslo a él, ellos oran lindo. ¿Sabe qué me denota a mí? Que lee la palabra. A mí me gusta la gente, sobre todo la gente calladita, porque como yo hablo mucho, entonces hablamos las dos juntas. Yo con mi hermana, no voy a decir el nombre porque ya me regañó que diga nombres, pero no podemos platicar usted. Porque fíjese que solo soy un murmullo, yo le digo, ella me dice, y no, a ver qué dijimos al final las dos. Pero como las dos somos iguales, venimos de la misma mata, somos platicadoras. Nosotros estamos buenas para velorio, invítenos, hermano. Allí no se aburren, conmigo y mi hermana no se aburre nadie. Pero ¿sabe qué hablamos más? ¿Quiere que le cuente? La palabra de Dios. Yo le doy versículos, ella me del otro, y ella me dice, y hablamos de testimonio, y eso es lo maravilloso de tener un tema en común. El cristiano debe tener como tema único y exclusivo la palabra del Señor. No me ande contando historias, no me ande contando la novela, ni me ande contando las películas. Y fíjate que, mire, yo esa gente que me cuenta películas, ahí por el amor de Dios, digo, yo no tengo lugar de ver películas. Y veo cristianas, eso sí, porque me mandan a Yilin la última película de Juancho con Pedro, y ya lo pongo yo, pues. Y si me gusta, si no lo detengo. Si hacen cosas que no, porque cuando vi Noé, lo quité. No me gustó Noé, porque pusieron un montón de cosas ahí que no venía al caso y lejos de la palabra de Dios. Pero la primera estrategia que Dios te da en esta mañana para vencer, ¿qué es, hermano? La palabra de Él, su palabra de poder. Con la palabra le dijo, escrito está, le dijo al diablo. ¿Cómo lo vas a usar? Ay, hermana Lupita, ¿y voy a esperar que venga el diablo para que me decirle yo escrito está? No.
El diablo dice que se presenta como ángel de luz. La palabra te ayuda a defenderte de una enfermedad. Escrito está, diablo, que la palabra es medicina para mi cuerpo. No me vas a tocar. Y cuando yo enseño de la liberación de sanidad y de enfermedades, siempre tengo que meter al diablo porque él es el precursor de las enfermedades. De Dios no puede venir enfermedad. Es imposible. Él permite, como a Job, que fuera tocado, pero no es que él te mande esa enfermedad. Escasos están los puntos en la Biblia donde Dios dejó que se enfermaran las personas. Y fue con un motivo de enseñanza. En primera estrategia, la palabra de Dios. Ahora vamos a la segunda. Oh, qué gran sorpresa, nuestra lengua. Vamos a la palabra de Dios en Proverbios 18:21. Eso sí lo puse, ¿verdad? Mire cómo dice ahí. Mire qué tremendo para los que no sabían ese versículo. Y yo quiero que usted lo lea ahí con sus ojitos. Híjole, va a decir usted, la hermana Lupita se pasó y... No fui yo, hermano, es el Señor. Proverbios 18:21. Ese es, ¿verdad? ¿Lo hallaron? ¿Lo hallaron? ¿Es ese? Ahí está. Léalo, Vilmita, por favor. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama Comerá. comerá de sus frutos. El que la ama. Y usted me podrá decir, mire, ¿quién no amará la lengua? No, está hablando del deseo desenfrenado de hablar lo que no es la palabra de Dios. En pocas palabras, chambroso, pues. Así lo decimos acá a las personas que hablan más de la cuenta injustamente. Chambroso o chambroso le decimos aquí, ¿verdad? Quiere decir hablador, calumniador. Fíjense que como nosotros tenemos el poder de Dios en la palabra, en nuestra boca, tenemos que tener cuidado con lo que nuestra lengua dice o profiere contra las personas. Porque el poder de la lengua está escrito aquí, que da vida o da muerte. Pero nosotros, ¿a qué hemos sido llamados a esta vida cristiana? A dar vida. A dar vida. Yo no voy a orar por la gente y decir, bueno, Señor, ya tiene 90 años, Padre, pues usted sírvase de esta persona, Dios mío. Imagínense que no me vuelven nunca a llamar los hijos. Pero a mí el Señor una vez me dijo, hasta el último día es que puedes pedir vida. Si yo quiero dejar vivir 100 años, los dejo vivir. Y de hecho, oré por 2 personas que su hija era compañera de ministerio mía y me dijo, yo no quiero, Lupita, que mis papás se mueran jóvenes. Y le dije yo, cuando fui, me invitó, mire qué linda ella, ¿verdad? Porque yo no le dije que me invitara, pero me invitó a su finca en La Unión y nos hizo en un gran sopón de gallina usted. Allí sí nos hicimos comer gallina, mire. Porque iba mi esposo, el pastorcito Jorge y yo. Unas grandes gallinas asadas, pero así como doraditas, crocantes. No se me olvidan porque no he comido otra gallina como esa. Y ¿sabe que yo le dije? Vengo a cancelar la maldición de la vida corta. Tendrán larga vida en el nombre de Jesús. Eso lo dije en el 2008. ¿Sabe que hasta ese año pasado murió la mamá de 96 años? Y su papá está vivo y tiene 104. ¿Tiene poder la lengua? Tiene, porque no es mi palabra. Y obediencia a usarla de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Sabe que la gente me dice, es que fui a Lupita que me han dicho que es cáncer en la piel? Y le dije yo, es que te asoleaste mucho y hoy los rayos del sol, tenga mucho cuidado, porque están haciendo daño, sobre todo en los lunares que están fuera de lo que nos tapamos. Tenemos que tener cuidado. Estábamos en un grupo de oración y la señora, muy joven, muy bonita, me dijo, hermana Lupita, ore por esta mancha, porque el doctor dice que posiblemente sea cáncer de piel. Entonces vine yo y le puse el dedo y le dije, no, no será cáncer, será un proceso de enfermedad que sanará. Y se sanó. Llegó donde el médico y le dijo, sí, es melanoma, pero no entiendo, le dijo. En los siguientes exámenes ya está bien. Ella llegó a dar el testimonio al grupo de oración.
¿Qué tal que yo le digo a ella en ese momento? Ay, sí, al solo verte, eso es cáncer, hija. Prepara tus cosas porque no sabes tus hijos tan chiquitos, ayudarlos. Imagínense que yo ya voy cambiándole la mente. Fui el poder de la lengua. ¿Qué hubiera hecho ella? Se cae al suelo, se tira a llorar. Pero que acaso Dios no me ha mandado a mí a dar vida, pues. Y ni aún a los enemigos tenemos derecho a decirles de muerte. Es pecado. ¿Se acuerda que en el colegio decíamos, cuando estábamos peleando con un compañerito, que te vaya bien, que te aplaste un carro y que te mate un tren? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Es maldición, fíjese. Una vez predicando a jóvenes me dijo el Señor, decirles que no digan que te vaya bien, que te aplaste un carro. No, hombre, Señor, ¿cómo les voy a decir eso, Padre? Dígales, me dijo. Mire, ¿sabe que allí habían como 7 que así le decían a la gente? ¿Sabe que en un seminario de estudio bíblico llegaban varios pastores, compañeros de nosotros, de mi esposo y de mí? Y siempre que nos veníamos y nos abrazábamos, ¿sabe cómo decían? Que Dios me bendiga. No me estaban bendiciendo a mí ni a los demás. Ellos se bendecían a sí mismos. ¿Y sabe que el Señor me dijo? Que los reprendiera, que no dijeran así. Que dijeran que Dios te bendiga. Porque el poder de la boca hacia la persona es desatar poder de la palabra, que es la primera estrategia de guerra para vencer mis problemas, porque nosotros con la lengua, en vez de hablar la palabra de Dios, desatamos cualquier clase de maldición contra nosotros. ¿Sabe que aquí vino una mujer que vino con un cáncer terminal? No estábamos aquí, estábamos en el colegio de químicos. Y esa mujer, cuando oramos por ella, el Señor inmediatamente a mi oído me dijo, decile que cancele todas las maldiciones que se echó a sí misma. Hijo, le dije, ¿cómo así? Dígale a ella que va a renunciar y a cancelar lo que dijo de ella misma. Yo vine y fui. Y como a mí obedecerle al Señor a mí no me cuesta. Yo alegría me da que me mande a hacer algo. Y fui y hice lo que el Señor me dijo. Sorprendentemente, y hermana en Cristo, de muchos años, esposa de un pastor, hermano, con un hijo pastor, pero con una pena tan grande que su hijo menor se lo mataron en un lugar que él andaba predicando. Y esos son los mártires de la fe. Aunque duele que se vayan, pero son los mártires. Así estamos orando por Julio Melgar, creyendo que el Señor lo va a levantar. Le pido que ore por él, es un siervo de Dios. Y anoche estábamos con mi mamá viéndolo en un video donde él ya está bien deteriorado. Pero es increíble cómo se ha deteriorado de rápido por el cáncer terminal. Pero como usted y yo no tenemos que tenerle miedo al cáncer terminal, tenemos que tenerle miedo al pecado. Porque el pecado dice, da a luz la muerte. Y usted con su boca puede bendecirse o maldecirse. Esa mujer se sanó, pero solo estuvo 3 años sana. Cuando ella se arrepintió de lo que había hablado contra ella, y ella me dijo, es cierto, cuando mi hijo se murió yo le dije, Señor, llévame este año y este año me quiero morir. Que me dé lo que me dé y con eso llévame. Ella lo dijo así. Y he visto el poder de la palabra negativa en tu lengua, porque conozco también a una esposa de un militar que cuando se fue a Irak le dijo, Señor, yo no aguanto la ausencia de mi esposo. Yo no aguanto, yo quiero que me lo traigas, Señor, aunque sea vivo o muerto, tráemelo, Señor. Literalmente, hermano. Él fue el único que murió en ese contingente. Era un piloto era, ¿verdad? Se cayó el helicóptero y el que iba a la par de él no murió, solo murió el esposo de esta mujer. Porque usted y yo tenemos poder con la lengua para edificar o para derribar. Encontrándote en la situación que tú te encuentres, tú tienes que declarar vida sobre esa situación. Señor, ahorita yo no tengo dinero, pero tú dices en tu palabra que tuya es la plata y tuyo es el oro. Y como tú eres mi Padre, yo recibiré provisión. Pido perdón y me arrepiento de haber tomado decisiones que no debía haber tomado. Pero en esta hora me arrepiento y vuelvo a empezar. Y el Señor hace la obra, hermano. ¿Para cuántos ha hecho obra el Señor? Mire, a mí me ha funcionado. Si yo estoy aquí parada, yo no le estoy dando a usted terapia evangélica. Yo estoy dándole las estrategias de la palabra viva, que son las que la van a hacer salir en victoria. La va a hacer salir en victoria.
si usted acata estas recomendaciones que Dios le da esta mañana. Y por último, y no menos importante que las otras, pero quizás la que más nos va a nutrir esta mañana. Perdón, el último versículo en Proverbios 13:3, el que refrena su lengua, mire, protege su vida. Pero el ligero de labios, ¿qué pasa? ¿Se da cuenta lo que le estoy diciendo de las personas que hablan con ligereza? Yo fui sanada de hablar con esa ligereza. Cuando a mí me dijeron que yo no iba a poder tener hijos, yo me quedé en shock. Vengo de una familia grandota y bonita, porque teníamos con quien darnos duro, entre varios. Y uno de hijo solo no tiene con quién, ¿verdad? Mi mamá fue bien viva, nos dio pareja, así pareja, para agarrarnos del pelo, ¿entiendes? Y ella nos decía, siguen peleando y le voy a poner sal. ¿Cuándo le dijeron eso? Le voy a poner sal en la espalda, decía mi mamá. A ver, ¿qué era eso? Decía yo, ¿para qué? Pero era una manera de disciplinarnos para que nos quisiéramos entre hermanos. Y mi mamá lo logró. Mis hermanas a mí no me querían, pero ahora es a la que más quieren. Ay, ya ve el poder de la palabra. Ay, ya veo. ¿Sabe que mi esposo dice? Mi esposa es bien joven, dice. Yo en mis adentros digo, pobrecita. Digo. Mi esposa está bien jovencita, dice él. Es que el amor es ciego, dice Isabel, lástima que no vino hoy. Dice Isabel, mi hermana, el amor es ciego, sordo y mudo. Porque uno por amor calla, ¿verdad? Y cuando ama uno se hace loco y no oye lo que le han dicho. Cuando hay verdadero amor. 1 Corintios 13, no es el tema hoy. Pero quiero decirte esta mañana, para terminar, que la tercera estrategia, ¿cuál es la primera? La palabra de Dios. La segunda, el poder de nuestra lengua. Y el tercero, la autoridad en el nombre de Jesús. Vamos a Filipenses 2, pero corra, porque ya no tenemos tiempo. En la Biblia en Filipenses, Jorge, ya que está allí cerca para que salga en la grabación, lea Filipenses, hermano. 2, 9 y 10. Muy bien. ¿Quiénes son los que están debajo de la tierra? Son nuestros enemigos espirituales, literalmente los demonios. El nombre de Jesucristo tiene poder para que tú lo utilices, no en vano. La Biblia dice que cuidado con usar el nombre de Dios en vano. Tenga cuidado. El nombre de Dios no se usa en vano. ¿Y qué es usar el nombre de Dios en vano? Contar un chiste. Contar un chiste con el nombre de Dios, cuidado. Jugar con el nombre de Dios platicando cosas vanas. Hay personas que hablan del adulterio, de la fornicación, del pecado, de los vicios y dicen, ay Diosito, y meten a Dios en cosas que no tienen nada que ver con la santidad y pureza de su nombre. Y Dios nos va a demandar todo eso. Porque dice allí, donde leyó nuestro querido Jorge, que Él tiene poder y autoridad porque su nombre, oiga, fue exaltado hasta lo sumo. ¿Qué es lo sumo? Hasta lo más alto, ya no hay más. Ya no hay más donde exaltar el nombre. Y ese nombre es por medio del cual tú recibiste libertad, recibiste vida eterna y toda maldición se volvió bendición. Porque eso es lo que tú no has logrado entender, que cuando utilizas las armas espirituales, vences en la vida cristiana material. Y ya no andas afligido por las cosas de esta tierra, sino que tú ves que Dios aparece por un lado, aparece, porque tú tienes en tu vida claro que estamos en una guerra, que los demonios luchan contra los hijos de Dios porque ellos nos odian, porque Dios nos dio el lugar de Él. Usted tiene que entender eso. Y si no, búsquelo en la Biblia, en el libro de Ezequiel, cuando el Señor le dijo, ¿tú quieres ser como yo? No hay negocio. Yo soy el creador. Usted es criatura y usted quiere ponerse en mi lugar. Y levantó un montón de tontos, perdón la palabra, de ignorantes, como sucede hoy en las iglesias, que se entotorotan a la gente. No, mira, es que la palabra es muy dura y entonces no sé qué, entonces vámonos. Y la gente se va, siguiendo al que está, mire, porque usted no se deje dar otro evangelio de lo que no está aquí.
No permita que le engañen. No deje que le digan Cristo más esto. Cristo necesita ayudarte más esta otra ayuda. No, 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 Él no lo necesita. Porque Él para eso tiene un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual se doblará toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y ¿dónde más? Debajo de la tierra. Dice los ángeles, los humanos y los demonios. Esos tres son los que tienen que humillarse delante de Dios. Por eso usted cuando venga a la oración, no venga con el pecho exaltado. Usted venga humillado ante Dios. Acuérdese el rey David siendo un rey. Salmo 51. Él le dice, contra ti he pecado y mi pecado está delante de mí. Siendo un rey reconoció cuando él pecó con Betsabé. ¿Y qué fue lo que pasó cuando nació su hijo de la mujer que él amaba? El Señor se lo quitó. Porque él endureció su corazón. Pero aún él sabiendo, cuando el profeta Natán llegó, y si usted lo quiere buscar, búsquelo en la casa y léalo. Tráguese esos libros del Antiguo Testamento que le van a enseñar a usted la humildad y la humillación de grandes hombres de Dios. Y también le va a enseñar que a los altivos los quitó del lugar donde estaban. Porque el reinado de Saúl fue quitado por causa de que desobedeció a Dios, creyéndose ya más de lo que realmente era. Porque en realidad era guapo. Dice que era hermoso, rubio y alto, así como yo. Ojos azules. Pero ay del pobre Saúl, hoy te he quitado, le dijo el Señor, el cetro, y se lo doy a David. A un cipote dundo le dio el Señor el cetro de la casa de Israel. ¿Usted cree que 5 pesos eso? No, es que sabes que te van a llamar en cierta manera y decir, no, a usted le voy a dar el cargo. Pero es que yo no tengo el título. ¿Y usted qué le importa? Yo solo quiero dar el cargo a usted. Por cuanto usted ha tenido en su vida como rey al Rey de los Reyes, y que usted no se ha contaminado con las cosas de esta tierra y no ha andado de chambroso ni de hablador, sino que la palabra del Señor ha estado en su boca y se ha sometido bajo la palabra y el nombre de Cristo. Y usted, yo voy en el nombre de Cristo. Este trabajo a lo mejor no me lo den, pero me van a dar uno mejor, pero yo quiero este trabajo. Yo siempre he aprendido en el camino cristiano que el Señor te concede lo que tú deseas. Dios nunca te va a dar algo que tú no quieras. Siempre te va a conceder el deseo de tu corazón. Pero hay una sola condición: que te deleites en su presencia, que te guste estar, aunque cante feo la hermanita y ya aburre, pero yo voy a oír, yo voy a cerrar los ojos para no verla, pero yo voy a cantarle a mi Cristo. A eso voy yo. Mira, hermano, ya ganaste el 80% de la batalla, sin que hables tan duro y ni escupas tanto, hermano. A la hora de la oración, así te va a oír. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ni siquiera cantar y con el gran rotulote, dándole vuelta a la Biblia en lo que los otros dundos están cantando. Esa es una falta de respeto al Señor. Esa es una falta de reverencia. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Jehová está en su santo templo, calle delante de Él toda la tierra. Hay unos hermanos que creen que hablan suavecito y en medio de la alabanza platican y creen que uno no los está oyendo. Y uno por cierta educación no les dice nada. Pero si uno humanamente le molesta la plática, imagínese la santidad y pureza de Dios en este lugar. Porque este lugar se convierte en casa de Dios y puerta del cielo cada domingo. Amén. Y el nombre de Cristo en Mateo 18, versículo 18. Luisito, ahí está. ¿Cómo dice, hermano? Jesús acercándose les habló diciendo: toda autoridad. ¿Qué es toda autoridad? ¿Qué significa en griego, en hebreo, en arameo la palabra todos? Todo. No hay otra traducción. Es todo y todo. ¿Qué se sale de todo? Nada. Y si Él tiene toda autoridad, ¿tú crees que si proclamas la palabra de Dios y te refrenas tu lengua y hablas lo que Él te dijo que hables y las palabras necias las quitas? Porque, ¡oh, qué gran noticia! Cada palabra que salga de mi boca voy a darle cuentas al Señor. ¿Sabe que todas las noches me arrodillo y le digo: perdóname, no debí haber dicho ese chiste, fue de mal gusto?
qué feo dije. Tiene razón la fulana lo que me dijo. Así, cada noche. Y a veces siento que el perdón no me ha bajado y le vuelvo a decir en la mañana. Ay, hasta que respiro, vaya. Pero ¿sabe qué siento que me dice Señor? Sí, pero no lo vuelvo a hacer. Vaya pues, Señor. Y seguimos adelante. Porque usted tiene que tener la certeza que si mora aquí, lo estoy oyendo todo lo que usted habla. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Mentimos, engañamos, insultamos, pescoceamos, hacemos todo. ¿Cómo que si Dios ahorita no está, ha salido? Ahorita yo estoy sola aquí, puedo hacer lo que me dé la gana. Momento. Ahí está contigo. Ahí está a tu lado. Pero ¿sabe qué pasa? Que lo contristamos. ¿Y qué significa la palabra contristar? Que con tristeza vive ahí. Y cuando tú lo llamas, no te responde inmediatamente. Solo espera que digas, perdóname Dios. Entonces Él vuelve a ti. Él vuelve y dice, ok, ahora usa mi nombre y te voy a respaldar. Pero muchos de nosotros queremos usar el nombre sin saber que implica autoridad. ¿Sabe que yo tuve una amiga que con un hijo rebelde que ya no sabíamos qué hacer con él? Quiero terminarte diciendo que estas 3 armas, estrategias, como yo les quise llamar esta mañana, te van a servir para transformar el corazón de los que viven a tu lado. Mire, no estoy queriendo que usted entienda algo que no es así. Que con la palabra, vení cipote que te voy a dar con esta Biblia, con el lomo de esta Biblia para que entendas. No, hermano, no es así. Es que tú vivas la palabra. Que ellos te vean a ti viviendo esa palabra. Que ellos digan, mi mamá es diferente, mi papá es algo distinto. Él está yendo ahí, pero no está yendo a comer tamales. Está yendo a que Dios le cambie su vida. Empieza a ejercer la palabra sobre tus hijos. Empieza a decirles, este niño, esta niña será bendición para mí. Y cuando yo cierre mis ojos a esta tierra, lo veré y la veré en los caminos del Señor. Y lo veré sirviendo a Dios. Y aunque usted no lo crea, yo tengo testimonios de pastores que sus hijos no querían saber nada de Dios. Y uno de madre y de padre sabe que los hijos no quieren, fíjese. Esta mujer de la que yo le hablo es una pastora. Y el niño cerraba la puerta. Le digo un niño porque tiene 14 años. Y cerraba la puerta. Y ella en la puerta, ella agarraba, oiga, un cincho y le untaba aceite. Y con la palabra de Dios, ella le daba aquella puerta. Y en el nombre de Jesús decía, en el nombre de Jesús será pastor. Y en el nombre de Jesús será un hombre que tema a Dios. Y no será dado al vino. Y no será mujeriego. Y no será... ¿Y sabe qué dice el pastor ahora? Pobre loca, decía él allá adentro. Estás más loca que una cabra, le decía él allá adentro. Y ella decía, no me importa lo que no veo. La palabra dice que tendré hijos ilustres. La palabra dice que mi simiente será bendita. Y aquella mujer seguía y seguía. Y el hijo se ponía peor. Y la insultaba y la dañaba. Y ella a veces le tocaba ir a predicar y ella a veces ni podía de las lágrimas de saber que su hijo era el peor malcriado que ella podía conocer. Y cuando el Espíritu Santo empezó a tocar a este joven, no crea que fue de la noche a la mañana. Pagó precio de lágrimas y usó la palabra y la autoridad de Jesús. Y su lengua la sometió y dejó de hablar del prójimo y dejó de criticar y dejó de señalar y de decir malas palabras, porque eso ella misma me lo ha testificado. Y me lo enseñó y ahora yo lo pongo en práctica. Y con la licenciada amiga mía, que ahora es una predicadora de Dios y que Dios la lleva a dar seminarios hasta Israel, esta otra mujer, usamos la misma táctica y estrategia. Y me dijo Lupita, ayúdeme a no decir ya malas palabras. Y le dije, ¿sabe qué? Porque ella recibió en un seminario que yo di acerca de la palabra. Ella me dijo, estoy hundida, porque de todo el día quizás solo 2 palabras buenas digo.
Ella fue gerente de una empresa grandísima aquí en San Salvador. ¿Y sabe hasta dónde la humilló Dios? La despidieron. En aquel tiempo, cuando los sueldos eran de 300 pesos, ella ganaba 35,000 colones. Y sabe que ella llegó a llorar en un grupo de oración y me dijo: Dios ha hablado en mi vida. Yo he sido una cristiana de silla. Yo nunca leo la Biblia. Yo jamás he hablado de Jesús a nadie. Llorando aquella mujer. Y yo insulto y daño a las personas y me vengo de ellos. Y voy a la iglesia el domingo y canto alabanzas. Y me dijo: no soy nadie. Y mi hijo se está perdiendo. Y ya no es solo la droga, Lupita. Ya no es solo las mujeres. Ahora lo descubrí con ropa interior femenina. Se está torciendo y se quiere hacer gay. Esta es la hora, le dije, de su liberación. Y fuimos con mi esposo a ministrar a ese joven. No quería nada ni que lo tocáramos. Y Salvador lo conoce, que está aquí. Él llegó en ese tiempo a ayudarnos a ministrarlo. Erika, mi sobrina, que antes cantaba aquí, también fue. Y quiero decirte que ese joven ahora es un médico. Y que ahora él honra a su mamá y le dice: gracias, madre, por lo que hiciste por mí. ¿Y sabe qué hizo Dios? La prosperó tanto que ella no necesita trabajar en una empresa. Ahora es dueña de su propia empresa. Y sabe que ya va 4 o 5 veces a Israel, porque se conectó con una empresa allá y me estaba contando que Dios le abrió una puerta en primer viaje que fue de vacaciones. Y ahora ella tiene un contacto en Israel para dar seminarios en toda Latinoamérica. Y por cada seminario cobra $2,000 a $3,000. Cuando ella decidió, y yo le dije: como a Isaías el Señor te pone un carbón encendido. Porque Isaías dijo: ay de mí, que soy hombre inmundo de labios. De ahora en adelante hablará la palabra de Dios, le dije. Hablará la palabra de Dios. Y así fue. Ahora es una mujer de éxito y de victoria. El jueves pasado me mandó la foto del carro nuevo que el Señor le ha regalado. Y me dijo: Lupita, como dice usted, no lo debo, me dijo. Como me enseñó a mí mi mamá: hija, no se sienta triste, porque usted anda su carrito y atrás dice: no lo debo. Muchos de nosotros andamos amargados porque sacamos carros caros que no podemos pagar. Y responsabilizamos a todos en la casa, pero los que fuimos a firmar fuimos nosotros. En vez de usar la palabra y decir: este carro en el nombre de Jesús lo convierte Dios en carro nuevo, y utilizar la palabra, al rato te dice: mire, cámbienme pelo a pelo, y el carro tuyo no servía y el otro sirve. Porque el poder de la palabra se utiliza en las personas como en las cosas. Porque el Señor dijo: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y la gente me dice: hermana Lupita, ¿puedo orar por los chuchos? Ore, porque es carne. Sí. Claro que al chucho no le diga que reciba a Cristo, porque él no puede, ¿verdad? Pero puede orar por él y el Señor lo sana. Sí. Yo he visto gente de hacienda orando por los caballos y se han sanado. Porque el poder de la palabra que emana de ti, del corazón, la lengua, está en tus manos, el poder. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Pero hay una preparación primero: utilizar las estrategias. Y este día Dios te dio 3. ¿Cuál de las 3 están descuidadas? Empiece a ponerlas en práctica hoy. ¿Cuántos lo vamos a hacer? Inclinamos nuestros rostros. Padre, gracias. Gracias por estar aquí, Señor. Gracias por enseñarle a tu pueblo cómo lo amas, cómo quieres que salgan de los problemas en los que se encuentran, cómo les vas a dar la estrategia de la lucha espiritual. Con estas 3 armas que nos has dado esta mañana, queremos empezar a derrotar las potestades del enemigo. Y yo vengo en esta hora en el nombre de Jesús. Levante su mano ahí donde está, si se encuentra en prueba, en dificultad. Yo vengo ordenando a las huestes y potestades que retrocedan en tu vida y te dejen libre en el nombre de Jesús. Que la gracia y el favor de Dios en su palabra te da libertad en este día, para que en obediencia venga a ti todas las bendiciones que están escritas en este libro. Renunciamos, diga, a toda palabra necia. Renuncio, diga, a toda desobediencia. Lo que Dios me ha dicho y que no lo he hecho, pido perdón esta mañana y comienzo de nuevo.
Usaré las armas que Dios me dio hoy. La palabra de Dios en mi vida cada día, diga. La usaré como espada, la usaré como escudo. No me defenderé con mis palabras, sino que con tu palabra, Señor. Te pido hoy que el control de mi lengua, dígale, lo tengas tú, Espíritu Santo. No hablaré lo que no quieras que hable, hablaré lo que tú me digas. Te pido el dominio propio, dígale, para detenerme antes de hablar y decir algo que no agrade a la gente y que no aproveche. Poneme un guarda, Señor, en esta lengua, dígale, para que la use con poder y autoridad, en el nombre de Jesús. Porque la tercera es la autoridad en el nombre, que es sobre todo nombre. Y yo la utilizo, diga, esta mañana. Y me declaro en victoria, me declaro en poder y autoridad. Mis finanzas, mi salud, diga, mis hijos y mis hijas serán bendecidos. Se arrepentirán de andar en malos caminos y vendrán humillados y humilladas ante el Señor, a quien yo sirvo. Y con la autoridad de su nombre los atraigo a los caminos santos de Dios. Créalo en esta mañana que Dios se lo va a conceder. Si de todo corazón y con humillación y contrición de espíritu le has pedido, Él te lo concede en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén.